manteniéndonos firmes en la fe. Manteniéndonos firmes en la fe. Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25, que acabamos de leer. Hermanos, no nos olvidemos, por nuestra injusticia y por nuestra impiedad, nosotros estábamos sujetos a la ira de Dios. Pero en el Evangelio de salvación, por la fe en el Señor Jesucristo, fe basada en su muerte y en su resurrección, nosotros hemos sido justificados. Y un día nosotros seremos glorificados. Nosotros un día seremos semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros viviremos plenamente, tendremos ya plenamente la vida eterna. Nosotros estaremos un día por la eternidad en la presencia del Señor, habitando en las moradas celestiales que Él ha preparado para nosotros. Esta es la esperanza que nosotros tenemos. Y esta es la esperanza que nosotros hemos declarado, la esperanza que nosotros hemos profesado. Esta es nuestra fe. Y la exhortación que aquí nos hace el escritor de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 23, es que nosotros nos mantengamos firmes en esta esperanza. Y dice ahí que lo hagamos sin fluctuar. Esta palabra fluctuar significa inclinarse. Mantengámonos firmes, sin inclinarnos ni un poquito, firmes. Y la motivación para mantenernos firmes es porque quien ha prometido tales bendiciones para nosotros es Dios mismo. Y Dios es fiel. La esperanza que tenemos es una esperanza segura, porque es Dios quien lo ha prometido. Debemos, hermanos, mantenernos firmes en la fe. Miren, hermanos, como les he mostrado en la gráfica, muchos se fueron durante la pandemia. Pero saben, a lo largo de estos 59 años, muchos han pasado por Sinaí. Y bastaría con que los que tenemos más tiempo, aunque ustedes que aunque tengan no tanto tiempo, se pongan a hacer memoria. Oye, ¿te acuerdas de fulano? ¿Te acuerdas de Mengano que venía y que ya no viene? Y nosotros podemos corroborar cómo a lo largo de la historia ha habido muchos que han pasado por Sinaí y muchos se han ido. ¿Por qué se han ido? Por muchas razones. Hay muchas razones por las cuales se han ido. Gracias a Dios, muchos todavía siguen firmes en la fe. Todavía por lo menos el 40% de los que nos congregamos en esta iglesia estábamos desde hace muchos años allá en el templo segundo, ¿verdad? O sea, todavía muchos de ustedes aquí permanecen, siguen firmes. Hay otros que siguen firmes en la fe, aunque no necesariamente en Sinaí, pero ese no es problema. El punto es que se mantengan firmes. Y están firmes en otras iglesias, no se han doblado, ni un tantito. Pero muchos otros, no solo se han doblado, sino que se han caído. Muchos han abandonado la fe totalmente, han apostatado de la fe, aunque estos, como nos asegura la palabra de Dios, en realidad nunca fueron verdaderos creyentes. Miren, de estos hay un caso muy interesante que muchos de ustedes conocen.
y por eso no voy a decir su nombre, porque lo conocen. Pero vive, es un varón que llegó a la iglesia y por un buen tiempo estuvo muy entusiasta, participando de muchas cosas, inclusive por ahí algunas reuniones las estuvo dirigiendo, inclusive estuvo dirigiendo por ahí alguna célula en un momento dado, y este varón ahí estaba muy entusiasta. Y él obviamente se dio cuenta, en un momento dado se da cuenta que muchos vienen, están y se van. Y un día él dijo, ¿no seré yo acaso uno de esos que aquí están y termina yéndose? ¿Saben? Lo irónico es que así fue. Lo consideraba y terminó yéndose. Miren, los receptores de esta carta a los hebreos estaban padeciendo mucho. Estaban padeciendo persecución. Y estaban padeciendo persecución por causa de la fe. Los hermanos de esta iglesia, ellos estaban viendo como muchos estaban yendo, muchos estaban apostatando de la fe, muchos estaban alejando del Señor, muchos estaban dejando atrás, no estaban permaneciendo firme. Y por eso es que el escritor les envía esta carta, porque quiere animarlos para que ellos permanezcan firmes a pesar de todo. Y esta exhortación, hermanos, es la misma para nosotros el día de hoy. Debemos permanecer firmes en la fe, sin doblarnos, ni un poquito. Debemos permanecer firmes, poniendo la mirada en las cosas celestiales, en esas promesas que nosotros hemos de recibir, y las hemos de recibir con toda seguridad, porque es nuestro Dios quien lo ha prometido, y Él es fiel y verdadero. Verso 24. En este versículo 24 y en el verso 25, el autor de la carta a los hebreos, él va a hacer mención de dos cosas que me parecen están totalmente relacionadas con esto de permanecer firmes en la fe. Si nosotros permanecemos firmes, nosotros podremos hacer estas dos cosas. Y serán complemento de lo que nosotros tenemos que hacer, permanecer firmes. Primero dice ahí el verso 24 de Hebreos 10, considerémonos unos a otros. Considerémonos, esto es, tomémonos en cuenta. Tomémonos en cuenta los unos a los otros. Hermanos, el Señor nos ha redimido. Pero como hemos visto en los domingos pasados, Él no nos ha salvado para estar en solitario, de ninguna manera. Él nos ha salvado para estar en comunidad. Para eso nos ha salvado, para estar en comunidad. Nos ha segregado del mundo para congregarnos en la iglesia. Nos ha hecho parte de su iglesia. Y hemos visto en los 2 domingos pasados la importancia que tiene la iglesia. Y vimos que la iglesia son personas redimidas, así como nosotros, los cuales han llegado a ser nuestra familia. Somos una familia. Por eso es que el escritor de Hebreos dice aquí, considerémonos unos a otros, tomémonos en cuenta unos a otros. Somos familia. No soy yo, no se trata de mí. Somos nosotros. Se trata de nosotros. Esta es la consideración mutua que debemos tenernos. Y esta consideración mutua, dice allí, es para estimularnos. Esto es para
animarnos, para impulsarnos. ¿A qué? Al amor y a las buenas obras. Evidentemente el amor al que aquí se hace referencia es al amor divino, al amor de Dios, al amor de nuestro Señor Jesucristo, del cual hemos cantado, el cual debe permear en todos nosotros para que se manifieste en ese amor fraternal que debemos tener los unos para con los otros. Porque con este tipo de amor, nosotros buscaremos siempre el bien de nuestros hermanos. Dejaremos de estar pensando egoístamente. Dejaremos de estar pensando en mí. Y estaremos pensando en los demás, en nosotros. Pensaremos en los demás para su bien. Mas también hay que estimular, nos dice ahí, a las buenas obras. A esas buenas obras que el Señor ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Eso es lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículos 9 y 10. Habla primero de la salvación. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es un don de Dios. Porque somos hechura suya, creados para buenas obras, las que el Señor ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Entonces, hermanos, lo que este verso 24 nos diría es algo así: tomémonos en cuenta unos a otros, reflexionando en la manera en la que nos vamos a animar, a impulsar al amor y a las buenas obras. Ahora, ¿por qué digo que me parece que eso está relacionado con el permanecer firmes? Porque si nosotros estamos firmes en la fe, entonces esto nos hará vaciarnos de egoísmo. Y en lugar de estar mirando a nosotros mismos, entonces nosotros podemos voltear a ver a los demás hermanos. Y esto para procurarnos unos a otros. Y esto es importante, hermanos, no nos olvidemos. Somos un cuerpo y estamos puestos para ayudarnos mutuamente para crecimiento. Eso nos dice Efesios 4:16. La obra, hermanos, entendámoslo bien, la obra es de todos. Y cuando estamos permaneciendo firme, nos podemos realmente motivar y animar los unos a los otros. Y eso, hermanos, eso es el funcionamiento ideal de la iglesia. No estemos esperando que sea el pastor el que se tenga que encargar de todo. Es triste cuando eso se cree y cuando eso se espera. Pues el pastor, pues los pastores, pues ellos. El pastor está para capacitar. Y lo que están escuchando ustedes ahorita es capacitación. Necesitamos considerarnos unos a otros para ver a los hermanos y saber cómo los vamos a animar al amor y a las buenas obras. Verso 25. La otra cosa que dice el autor es: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. No debemos dejar de congregarnos. Somos una familia, ya lo dijimos, somos una familia. Y en el seno de nuestra familia, en el seno de nuestra congregación, como se dijo en la predicación pasada, acuérdense,
en el seno de la congregación nosotros persistimos en la palabra, persistimos en la comunión, persistimos en la oración, unos con otros. ¿Qué produce eso? Firmeza en la fe. Firmeza en la fe. Y unos afirmaremos a otros y los otros nos afirmarán a cada uno. Pero algunos de ustedes, mis amados hermanos, algunos de ustedes tienen la costumbre de ausentarse constantemente. Reconsideren, porque no hay ninguna razón suficiente, no hay ninguna justificación, no hay ninguna excusa para que ustedes se estén ausentando de la comunión con la iglesia. Por eso, hermanos, debemos todos, y me refiero ahora a ustedes, deben animar a aquellos que están faltando o que son faltistas. Con las listas de asistencia que les voy llevando cada 8 días les puedo decir, tú faltas el 50% de las veces, tú el 70%, y quién faltas del 80% de los cultos. Viene a un culto, si acaso, cada mes. Pero aquí estamos, y ustedes se dan cuenta. Anímenlos a que no falten. No vengan y me pregunten, oye, ¿no ha venido fulano de tal? ¿Por qué? ¿Ya hiciste algo? ¿Ya le hablaste? ¿Ya fuiste a visitarlo? Ya dejen de hacer eso. Vayan ustedes mismos y anímenlo. Para crecer entonces, hermanos, ¿queremos crecer? ¿Necesitamos crecer? Claro que sí. Para crecer, primero para crecer, pues no hay que seguir disminuyendo, ¿verdad? Primero, no hay que seguir disminuyendo. Y esto lo lograremos si los que aquí estamos permanecemos firmes en la fe. Y en esa firmeza nos animamos unos a otros. Y para no doblarnos ni un poquito, no hay que dejar de congregarnos. Porque cuando dejamos de congregarnos, nos debilitamos. ¿Cómo crecemos? Manteniéndonos firmes en la fe. Número 2, viviendo en santidad. Viviendo en santidad. Versículo 13 del pasaje que acabamos de leer. Y Pedro empieza diciendo, por tanto, y nosotros sabemos que cuando aparece esta expresión, se está conectando lo que se va a decir con lo que se acaba de decir. Algo se dijo y por lo tanto. Lo que Pedro ha dicho corresponde a los versículos 3 al 12. En ellos el apóstol nos ha hablado de la salvación que hemos alcanzado mediante el sacrificio del Señor Jesucristo. Y él ahí en el verso 3 dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. Ya en el punto anterior también hablamos de nuestra esperanza. Lo acabamos de decir, espero que no lo hayan olvidado. Hablamos de esperanza. Y esta esperanza, dice aquí Pedro, es lo mismo que hemos considerado, es la herencia que tenemos en los cielos. Esa herencia que se ha alcanzado por la salvación en Cristo mediante su sacrificio. Y hermanos, yo quiero que notemos otra vez cómo la salvación es lo que está haciendo la base de la exhortación. En nuestra condición de salvos está basado todo lo que nosotros debemos hacer. Y Pedro dice
que por ser salvos, ahora nosotros debemos prepararnos. Esto de prepararnos es lo que significa la frase ceñir los lomos. Debemos prepararnos en nuestro entendimiento. Entendimiento se refiere a nuestro pensamiento total, a nuestro pensamiento reflexivo. Entonces hay que prepararnos reflexionando con nuestros pensamientos. También dice ahí que hay que ser sobrios. Literalmente, sobrio se refiere a no estar bajo los efectos de las bebidas embriagantes. Estado en el que se pierde la realidad, se pierde la cordura, se pierde la sensatez. Y con eso, metafóricamente, como es el sentido aquí que está utilizando Pedro, es ser prudentes, no perder el dominio propio, estar atentos. Y por último, dice Pedro aquí que esperando algo, otra vez esperando, otra vez esperanza, ¿sí? Esperanza. ¿En qué? ¿En qué es esta esperanza? Dice en la gracia, en esa dádiva inmerecida que Dios nos dará, dice allí, cuando nuestro Señor Jesucristo sea manifestado, cuando lleguemos a la parte culminante de nuestra salvación. Y otra vez quiero hacerles notar esto, otra vez, todo apunta ¿a qué? A nuestra salvación. ¿Y cómo es que nosotros debemos tener la mirada puesta siempre en esa salvación? Y debemos tener la mirada puesta en la esperanza que esto significa. Porque con esa esperanza es que todo toma sentido. Si nosotros permanecemos con la mirada puesta en la salvación, todo lo que hagamos toma sentido. Versículo 14. Por esto es que debemos ser hijos obedientes, hijos de Dios. Ahí dice hijos nada más. Hijos de Dios, claro está, obedeciendo lo que Él manda. Y en ese comportamiento obediente nos dice aquí Pedro que nosotros no debemos conformarnos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. Conformarse es tomar la forma de. Entonces, nosotros no debemos tomar la forma de los deseos anteriores. ¿Anteriores a qué? A nuestra salvación. A nuestra salvación. A esos deseos que teníamos cuando no éramos salvos. Porque esos deseos que nosotros teníamos cuando no éramos salvos hacían que nosotros nos amoldáramos a ellos, a ese cierto tipo de deseos que evidentemente iban en contra de Dios. Esos deseos anteriores no manifestaban una obediencia a Dios. Lo que manifestaban era una rebeldía total a Dios. Pero eso era algo natural, porque dice Pedro, éramos ignorantes. ¿Ignorantes de qué? Ignorantes
de los lineamientos de Dios, ignorantes de lo que realmente es bueno. Mas ahora, ya en la condición de salvos, conociendo lo que Dios manda, lo que Dios establece, nosotros debemos ser, como dice aquí, hijos obedientes. Verso 15. Sino, con estas palabras, o con esta palabra, se marca un contraste. Así como antes tomábamos la forma del mundo porque éramos del mundo, ahora que hemos sido segregados del mundo, que hemos sido llamados de entre el mundo para ser separados del mundo, debe haber una contrastada diferencia. Y debe haberla, dice Pedro, porque hemos sido llamados por aquel que es santo, perfecta e infinitamente santo. Hemos sido separados del mundo por el que es santo, y por eso es que nosotros debemos ser santos. Pero notemos el alcance, es importante. Vean lo que dice allí. Santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Sí está claro? Tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y esto significa, hermanos, que en nuestra vida no puede haber ningún espacio, ninguno, por pequeño que sea, no puede haber ningún espacio que no esté en santidad. Y esto, hermanos, es algo realmente tremendo. Verso 16. Pedro reitera esto con base en lo que Dios había dicho allá en el Antiguo Testamento. Dado que nuestro Dios es santo, dado que nuestro Padre es santo, nosotros debemos ser santos. Así lo dice la Escritura. Verso 17. Y si nosotros decimos que somos hijos de Dios, porque diremos, ¿somos hijos de Dios? Sí, claro, somos hijos de Dios. Pues si nosotros decimos que somos hijos de Dios, si nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, dice ahí Pedro que entonces nosotros debemos vivir en temor durante, nótenlo otra vez, durante todo el tiempo que permanezcamos en esta tierra. Todo el tiempo debemos vivir en santidad. Hermanos, nuestra relación con Dios, esa relación filial, esa relación que tenemos de hijos que nos hemos convertido por la adopción que Él ha hecho de nosotros. ¿Cuándo ha sido esa adopción? Cuando hemos sido hechos salvos. Esa filiación con Dios exige de nosotros una vida de santidad. Santidad, según hemos visto allá en la carta a los romanos, es una consecuencia natural de quien verdaderamente es hijo de Dios. Una vida de santidad es una evidencia de verdadera salvación. Y vuelvo a recalcarles, hermanos, vuelvo a hacerles notar, todo se relaciona ¿con qué? Con la salvación. Todo se relaciona con la salvación, la cual debe ser demostrada. Pero ya sabemos cómo.
por la acción poderosa del Espíritu Santo, pero también con la participación nuestra. Crecer en esa vida de santidad implica responsabilidad de nuestra parte. Y diremos, bueno, si es cierto, muy bien, es muy claro, entendemos que debemos vivir en santidad. Pero, ¿por qué decir que para crecer necesitamos vivir en santidad? ¿Por qué? Bueno, porque para llevar fruto es necesario permanecer en el Señor Jesucristo, según vemos claramente en Juan capítulo 15, Evangelio de Juan capítulo 15. Y quien permanece en el Señor Jesucristo obedece sus mandamientos de manera natural, obedece sus mandamientos. Y quien obedece sus mandamientos vive en santidad, no puede ser de otra manera. Pero si no es así, si no se permanece en el Señor Jesucristo, entonces no hay santidad y entonces no es posible llevar fruto. No es posible. Si no vivimos en santidad, entonces nosotros viviremos conforme al mundo. Los modelos de vida serán los del mundo y no el Señor Jesucristo. Y siendo así, la vida se va a quedar, la vida espiritual se va a quedar estancada. Así se va a quedar estancada. Y luego, poco a poco, se va a ir deslizando. Y quien hace esto termina cayendo. Y termina siendo totalmente anulado en la obra del Señor. Si nosotros vivimos en santidad, nosotros podremos experimentar de manera más continua y plena la llenura del Espíritu. No la presencia del Espíritu, que quede claro, no la presencia, porque esa ya está cuando creímos. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pero si nosotros vivimos en santidad, sí, de manera más continua y de manera más plena, nosotros podemos experimentar la llenura del Espíritu. Es algo diferente. Es algo deseable. La llenura del Espíritu Santo es algo deseable y es algo inclusive hasta necesario para poder realizar la obra de Dios. Es necesario. Y esto, hermanos, lo podemos comprobar ampliamente allá en el Evangelio de Lucas y en su complemento, el libro de los Hechos. Si vivimos en santidad, nuestras prioridades serán las de Dios y no las nuestras. Si vivimos en santidad, nuestras prioridades serán las prioridades espirituales y no las humanas. Y nuestros pensamientos y nuestras acciones estarán encaminadas a lo espiritual. Y siendo así, entonces, la obra del Señor la desempeñaremos eficientemente. Si vivimos en santidad, será porque continuamente nos estamos limpiando del pecado que nos asedia. No estaremos entristeciendo ni apagando al Espíritu. Y por lo tanto, seremos canales por los que fluya el actuar de Dios. Seremos instrumentos para honra, útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. Segunda Timoteo 2:21. Entonces, hermanos, como podemos darnos cuenta,
Si queremos crecer, necesitamos, en segundo lugar, vivir en santidad. En tercer lugar, anunciando al Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Primero veamos verso 10. Antes no éramos pueblo de Dios. Antes no habíamos alcanzado misericordia. Pero ahora ya hemos alcanzado misericordia y ahora ya somos pueblo de Dios. ¿Cómo fue esto? ¿Cuándo pasó? Bueno, por la misericordiosa acción de Dios, quien por su gracia, por la fe en el Señor Jesucristo, nos hizo salvos y de esta manera nos libró de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, Colosenses 1:13. Antes no éramos pueblo, pero en Cristo ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, Efesios 1:19. Y una vez más, hermanos, debemos notarlo. Todo es consecuencia ¿de qué? De nuestra salvación. Los salvos, en la nueva esfera en la que ahora nos encontramos, tenemos un panorama totalmente distinto. Toda nuestra vida toma rumbo y toma sentido con base en esa salvación que hemos recibido. Hemos alcanzado misericordia y nosotros somos ya pueblo de Dios. Miren, en los versos anteriores, Pedro ha dicho que el Señor Jesucristo, la principal piedra del ángulo, es tropiezo para los que no creen en Él. Es una roca que los hace caer. Pero en contraste, verso 9, ahora dice, ya somos pueblo de Dios, los que creemos en Jesucristo, somos pueblo de Dios, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos una nación santa y somos un pueblo adquirido por Dios. El pueblo de Israel tenía estos títulos que hacían referencia a un propósito de Dios para Israel en relación al mundo. Mas Israel no cumplió con ese propósito. Pero Dios había escogido y adquirido un pueblo nuevo, mas no por ser el plan B, dado que Israel había fallado. No fue el plan B. De hecho, este pueblo nuevo, esta nación nueva adquirida por Dios, era parte del plan mismo. Plan que fue establecido desde la eternidad, pero que fue revelado después de la partida del Señor Jesucristo. Y ese pueblo nuevo somos la iglesia, a la que Pablo llama un misterio, ahí en la carta a los Efesios. La iglesia, como bien sabemos, al principio estaba conformada prácticamente por judíos. Pero la iglesia, conforme el evangelio se fue extendiendo, llegó a ser prácticamente de puros gentiles. Es decir, de personas que no pertenecían
a la nación de Israel. Esos gentiles no eran pueblo de Dios. Esos gentiles no tenían el derecho a todos estos títulos que encontramos aquí en el verso 9. Pero cuando esos gentiles fueron salvos, ahora sí, tienen el derecho. Esos gentiles ahora salvos son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Pero todas estas inigualables posiciones, toda esta posición inigualable con todos esos maravillosos títulos, tienen un propósito. Y dice el verso 9, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito. Anunciar significa publicar o divulgar. Y tiene la idea de decir algo que de otra manera sería desconocido. Esto es anunciar. También leemos por ahí virtudes. Esta palabra virtudes hace referencia a la capacidad de realizar actos poderosos. Eso es lo que significa esta palabra en este versículo. La capacidad de realizar actos poderosos. Y aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable es, obviamente, nuestro Señor Jesucristo. Nadie más y nada menos. Y finalmente, hermanos, consideremos, ¿qué acto más poderoso puede haber que la regeneración de los pecadores? La redención de los hombres mediante la encarnación del Verbo, mediante el sacrificio del Dios hombre, mediante su muerte y mediante su resurrección de entre los muertos. ¿Qué acto más poderoso que este? Entonces, lo que nos dice el verso 9 es que aquellos que son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, que ya dijimos, estos en resumen ahora somos la iglesia, el propósito es que publiquen, que divulguen, para que nadie lo desconozca, el enorme poder que hay en el Evangelio Salvador del Señor Jesucristo. Hacer discípulos del Señor Jesucristo. Esa es la misión. Y el primer paso, la punta de lanza, la cosa por la cual no puede avanzar este proceso, es la evangelización. Ese es el primer paso. No vamos a crecer, hermanos, no vamos a crecer si no evangelizamos. Y entre más personas evangelicemos, mayor posibilidad tenemos de encontrar a aquellos a los que el Señor ha elegido desde la eternidad para ser salvos y para formar su iglesia. Y esta tarea, hermanos, es de todos. Esta tarea, mi hermano, es tuya. Es tuya. No esperes que lo hagan los otros. No te escondas en el grupo de la iglesia diciendo, bueno, sí, esta es una tarea que nos corresponde como iglesia, pero consideres que la iglesia son los demás, no tú, son los demás.
Y entonces esperes que los que tienen que evangelizar son los demás. Y cuando evangelicen, sí estamos evangelizando, No son los demás. Debes asumir, mi hermano, tu responsabilidad. Debes de obedecer el mandato, pero también debes considerar que tienes un gran privilegio al anunciar el Evangelio. Privilegio que no le es dado ni a los ángeles. Y sabes, hermanos, siempre hemos batallado con esto. Siempre. Lo hemos intentado una y otra vez, de distintas maneras. Pero tristemente, una y otra vez nos hemos topado con pared. A lo más que hemos podido llegar es que a veces un mayor número de ustedes o un menor número de ustedes lleguen solo al punto de entregar una lista de prospectos a evangelizar. Eso es a lo que más hemos podido llegar. A que ustedes entreguen una lista de prospectos a evangelizar. Pero después de eso, nada. Solo excusas del por qué no evangelizas a aquellos que has anotado en una lista. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no logramos pasar de este punto? ¿Por qué? Mira, un argumento frecuente es que, pues no sé cómo hacerlo. Pero una vez más, hemos de decir que la respuesta, por lo menos, la encontramos en el pasaje que acabamos de considerar. Solamente dile a los demás, porque no lo saben, lo que el Señor hace poderosamente en las vidas de las personas para salvarlas. Y basta solamente con que les cuentes tu propia experiencia, no es necesario más. ¿Que acaso el Señor les ha salvado poderosamente? Solamente cuéntales tu experiencia. El Señor Jesucristo le dijo a aquel gadareno al que había librado de una legión de demonios: ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Hermanos, si queremos crecer, y debemos crecer, lo primero es evangelizar. No hay otra manera. Hermanos, yo no sé si ustedes están cómodos así como estamos. Prácticamente somos una iglesia de mantenimiento y eso es triste. Somos una iglesia de mantenimiento porque no crecemos. Y algo anda mal, hay que reconocerlo. Algo anda mal. Y debería preocuparnos. Por lo menos a nosotros los pastores sí nos preocupa y mucho. Hermanos, es muy fácil seguir como estamos. Y buscar quizás sí tener actividades para nosotros. Intentando que, bueno, pues los que aquí estamos, estemos a gusto, estemos cómodos, pues por lo menos para que nadie más se vaya, ¿verdad? Ya dijimos, para crecer lo primero es no decrecer, ¿verdad? Y bueno, si estamos ahí en mantenimiento, organizamos cosas bonitas que nos agraden, bueno, estaremos todos contentos, muy aquí agradables, y bueno, y ya con eso, para que ya nadie más se vaya de la iglesia. Pero mis hermanos, ese no es el objetivo. Porque si somos
una iglesia sana, si somos una iglesia que se fortalece en la fe, que permanece firme en la fe, si somos una iglesia que vive en santidad, entonces la consecuencia de manera natural es que nosotros tendríamos que estar evangelizando. Y por eso les digo que algo anda mal entonces, ¿verdad? Algo anda mal entonces. Porque si no estamos evangelizando, entonces a lo mejor no andamos tan firmes en la fe. Si no estamos evangelizando, a lo mejor no estamos viviendo en santidad. Pero si lo estamos, si lo somos, entonces de manera natural estaremos evangelizando. Y entonces al estar evangelizando, de manera natural estaremos ¿qué? Creciendo. De manera natural estaremos creciendo. Pero no, mis hermanos, simplemente para presentar gráficas que vayan para arriba. No por eso, que eso no sea el objetivo, que no sea la visión, sino que estemos creciendo, porque ese crecimiento sea el resultado natural de una vida correcta, de una vida fortalecida en el Señor, de una vida de santidad, de cristianos que están evangelizando. Es evidente que nos falta, hermanos. Es evidente que nos falta. Por eso, hoy sería un buen día para comprometernos a cumplir con la misión. Ser y hacer discípulos. Ser discípulos, manteniéndonos firmes en la fe y viviendo en santidad. Y hacer discípulos, evangelizando a todos aquellos que tenemos cerca. Hoy, hermanos, es un buen día para que nos comprometamos con el Señor.